¿Qué estoy haciendo de mi vida? No sé. Pero bueno, hola. Se podría decir que tengo una cita. No sé cómo se le dice cuando salís con alguien, pero bueno, salgo con alguien. Y es un varón. No tengo nada más para decir. Me voy a arreglar y quiero hablar, como siempre hago. Me voy a hacer el maquillaje que ya conocen. Les voy a mostrar cómo me preparo toda, tipo, no solo maquillaje, sino como todo. Y les voy a contar mis experiencias de mierda que tuve este año. Pero bueno, quiero charlar mientras me maquillo. Y veo a un varón cuando dije que no lo iba a hacer, pero bueno, acá estamos. Soy una pelotuda, sí. Lo primero, ya saben, es la skincare. Ya me la hice, me bañé, por lo que ven. Estoy recién bañadita. Me voy a poner primero corrector que está muy lleno, por suerte. Tengo que comprar otro. Este es de Maybelline. No es vegano, pero bueno, tengo que hacer compras veganas. La verdad que lo tengo hace un montón. O sea, lo tengo desde el video del año pasado. Qué vergüenza. Bueno, tengo el corrector. No puedo creer. Por lo que ven, no soy mucho de maquillarme. Me dura mucho el maquillaje, pero sí, ya sé que me está haciendo probablemente muy mal a la cara. Puede ser, pero está muy caro el maquillaje, así que voy a usarlo hasta que se termine. Ayer me hice una mascarilla que me dejó la piel hermosa, pero no les voy a mentir que estoy un poco brotada, así que voy a taparlos un poquito. Los que son chiquitos no, como que solo los grandes y hasta ahí. Ya no me los tapo como antes. Antes me tapaba mucho los granos porque era una inseguridad muy grande, pero ahora me chupo huevo. Hermosa. Bueno, acá nada de brochas, acá vamos con los dedos. Agarras el dedo, el menos fuerte, y me... Tuki, 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 tuki. Yo en uno de los videos hace unos meses les hice una receta de unos dátiles rellenos como antojito porque me había venido. Y yo les había contado desde el lado de la Marian de ese momento que estaba preocupada porque pensé que estaba embarazada y resulta que no, porque me vino. Y muchos de los comentarios de ese video fue como, che Marian, lo más importante no es el embarazo, lo más importante es que no te agarraste una enfermedad de transmisión sexual. Y yo en ese momento no les respondí nada porque yo sabía que no tenía una enfermedad de transmisión sexual. Porque confié en la persona. ¿Qué pasa? Un tiempo después, un mes después, ponele, me entero que esta persona es una persona abusadora. Que abusó de mí y de todas las chicas con las que estuvo. Me enteré por una persona que fue muy cercana a esa persona. Pero en fin, no quiero contarles el biribiri, quiero contarles lo que aprendí de eso. Por más que esa persona les pinte que no ven a otra gente, qué sé yo te creo, o sea que a mí es como que no me importa si sos gato o no. O sea, vos andás con el que quieras o la que quieras, a mí no me interesa. Es como que no te voy a prohibir nada porque no me importa. Pero resulta que esta persona me pintó esa, entonces yo no me preocupé por eso, ¿entienden? Y sé que lo que hice estuvo mal. Pero yo lo hice para satisfacer a la otra persona, que eso está muy mal. Y aprendí que por más que esta persona te ponga excusas de que, ay, me queda chico, ay, me molesta. No. Aprendí que no se hace eso. Nunca me había pasado que alguien me haya mentido tanto con eso. Y en el momento vos querés que la otra persona la pase bien. Y después me entero que le hizo eso a todas las personas con las que estuvo. Entonces, y otras cosas más. Nada, eso aprendí de que por más que esa persona te pinte que no está con otras personas, que esto, que lo otro, ¿no querés usar forro? Que es preservativo para la gente de otros países. Acá le decimos en Argentina forro. No sé por qué le decimos así. Bueno, le haces así. Sos un pelotudo, eso le tenés que decir. Porque es de pelotudo, un forro se puede estirar así. Así que si te dice que le queda chico, es un salame. Y te tenés que cagar de risa e irte. Porque no, es una excusa muy, muy tonta y yo me la comí. Yo también soy una tarada, pero bueno, nunca me había pasado que alguien me mienta tanto en ese sentido. Qué sé yo, aprendí, no me afectó en nada, como que hasta me reí cuando me enteré. Me reí porque dije, mi instinto sabía. ¿Saben por qué yo le creía a esta persona? Porque mi instinto como que empezó a sentir algo raro. Y dije, ya fue, le digo. Y una vez le dije que quería hablarlo y le comenté eso y me dijo, no es así, tranquila, qué sé yo, en serio. Yo le dije, bueno, listo, te creo, le dije. A tu conciencia si me estás mintiendo. Yo te creo, porque yo le creo a todos. A la otra semana me enteró esto. Y fue tipo, me reí porque dije, mi instinto no falla. Mi instinto no falla. Yo tengo como un bichito acá y cuando algo va mal, tengo razón, boludo. Tengo razón y no le jueguen en contra de su instinto con un varón. Menos con un varón. Nunca.
tienen razón, la verdad, preocúpense más por las enfermedades de transmisión sexual que por un crío, o sea, por las dos, ¿no? Pero más que nada, lo que les quiero comentar es que no se coman el cuento que les hacen los varones. Yo siempre lo veo en Twitter y digo, ay, ¿quién hace eso? Y me pasó y lo dejé pasar porque en el momento tu única reacción es esa, ¿entendés? Tipo, como decir, ok, tipo, no querés que la pase mal la persona y en realidad te está mintiendo porque hay otros forros más grandes y esa persona en 3 meses no lo compró. Entonces, chau, le mandas un beso enorme. 1000 perdones si en serio se lo tomaron de una manera mala, eso, lo que dije, como que en ese momento no lo pensé porque yo no me había enterado de estas cosas y yo confié en esa persona y estuve mal, así que gracias por comentármelo y quería comentarlo en este video de mis experiencias de mierda. Pero bueno, de todas experiencias aprende, así que no son tan de mierda. Depende cómo lo mires. Después resulta que salgo con una persona, nada, me atraía y fuimos a comer. Resulta que yo le pago toda la cena porque, nada, me estaba comentando algo de la plata que le estaba costando mucho y fue como que, tipo, me dijo eso y fue como que me dio cosa. Y dije, bueno, yo te invito, qué sé yo, no quería que me pague, bueno. Y esa persona me dijo, bueno, otro día te invito yo. Ok, listo, genial, no pasa nada. A la media hora de que comimos, nos fuimos a un bar al lado. No me gustan los bares, los odio. Y me dice, me pareces muy linda, pero estoy saliendo con alguien. ¿Por qué no me dijiste eso hace media hora y no te pagaba la cena? O no venía directamente. No es que no te pagaba la cena, sino que no venía. Ok, y le dije, ¿con qué intenciones me invitaste? Y me dice, ay, no sé. Bueno, resulta que me volví a mi casa. Ese día me gasté 6 lucas, que son 6.000 pesos. En Argentina son... no sé cuánto me gasté. Bueno, les dejo el cálculo por acá, no tengo ganas de hacer matemáticas ahora. Ese día, esa persona no me acompañó a la parada del colectivo, porque hay un colectivo que me deja la vuelta a mi casa. No me acompañó, eran las 1 de la mañana, 2 de la mañana, y me tuve que pedir un Uber, y me salió 2 lucas y media. Entonces me gasté 6 lucas esa noche en una persona que me dijo eso. Y fue tipo... nada, no supe, en ese momento fue como, no me lo voy a tomar personal, pero ¿por qué hacen eso? O sea, ¿por qué se dio el lujo de invitarme a hacer algo? Me invitó él y tirarme esa, tipo, esa persona me dijo como que, no somos nada, pero es como que ella está medio enganchada, me dice, y no sé, y es como, bueno, no me invites, no me invites. Y me invitó. Después, hace poco, tía me regaló unas entradas para ver Maneskin, creo que se dice Maneskin, y yo dije, listo, voy con un amigo. Y después dije, ay, no tengo ganas de tener una cita en un concierto, porque yo amo la música. Fue la peor decisión que tomé en mi vida. Invité a una persona que conocí que me atraía por redes y lo vi en un boliche y dije, che, es lindo. Y dije, bueno, ya fue, lo invito. Lo invito y me dice, sí, dale, qué sé yo, al día que es esto, que yo le dije el día, no me responde. No me responde más. No me respondió, tipo, me colgó, no me respondía más. Yo digo, ok, salió la noche anterior, no me responde los mensajes, 3 de la tarde, 4 de la tarde, 5 de la tarde, 6 de la tarde, 7 de la tarde, no me responde. Y yo tuve que buscarme una segunda y subía historias. De la nada, a las 5 de la tarde empezó a subir historias y yo me quedé tipo, ¿vas a venir o no? ¿Qué hice yo? Me estoy haciendo esto como el tuje. Resulta que no me respondió más y ahora quedó ahí. Dije, bueno, caí con una chica de Twitter. Me likeé las historias. Y es como... yo no los entiendo. Yo hay algo que es como que no entiendo, no entiendo. Y tampoco entiendo cómo estoy hoy saliendo con un varón después de tantas cosas que me pasan. Pero lo hablé con un amigo y me dijo algo como que, Marian, no todos son iguales. Y yo creo lo mismo, yo sé que los varones no son todos iguales porque tengo amigos varones y digo, che, qué piola que sos así. Tienen algunas cosas de varones, pero como mujeres tenemos que hacer que cambien en cierto punto algunas cosas desde la amabilidad. Esta persona que es abusadora, ya siento que no es mi lugar enseñarle a esta persona. Como que por más que yo quiera, esta persona ni siquiera ha pedido perdón, entonces yo ni en pedo le iba a enseñar algo. Pero si esta persona me pedía perdón, yo obviamente no iba a seguir con esta persona, pero iba a decirle tipo, che, lo que estás haciendo... no va más, no va más y no va más. Sé que no es mi lugar enseñarle, pero a la vez me pasa... me salió mal. Ay, la pucha. Bueno, no hay nada que el rímel no pueda arreglar. Bueno, un delineado sobresalido. Sé que no es nuestro lugar enseñarle a los varones
qué es lo que tienen que hacer y lo que no, porque es algo básico, no hacerte el boludo, pero yo siento que la sociedad les enseñaron cosas muy malas a los varones, y si nosotras no hacemos el cambio, como que nunca lo van a hacer. Ahora, esta persona que es abusadora, ¿tengo que enseñarle? No. No sé qué opinan sobre ese tema, yo siempre como que trato de hablarlo con amigos, ni en pedo le hablo a esta persona, obviamente, pero digo, cuando tengo estas malas situaciones con los varones, tipo, enseñarles, che, yo no me enojo, o sea, no estoy enojada con nadie de estos chabones que les estoy contando. Me da bronca que sean así, tipo, ¿por qué son así? ¿Entendés? ¿Qué viene de familia? ¿Qué viene de sus amigos que nunca le dijeron que eso está mal? Es como son cosas que me pregunto siempre. Es como también me da como impotencia haberle dado mi sexualidad a una persona abusadora. Hay algo que me da mucho miedo, literal mucho miedo, es estar con gente que le hizo algo a una mujer. O el que sea, a hombre o mujer. Especialmente mujeres, porque nos viven abusando, acosando y no sé, imagínate salir con un chabón que le grita a las pibas en la calle. Tipo, no sé, es como que es algo que me pregunto siempre, siempre me da miedo, ¿entendés? Ahora, esta persona que voy a ver hoy, ¿le gritará a minas en la calle? ¿Le tocará el orto a minas en los boliches? No sé, son cosas que siempre como que me dan miedo, pero bueno, obviamente no hay que vivir con miedo. Como que no sé cómo explicarlo, pero me pasa eso siempre. Y bueno, ahora como que aprendí mucho y ustedes van a decir, María, ¿no te pusiste mal por lo que te hizo este chabón? Por enterarte que abusó otras minas. Y a mí me pasa que cuando alguien me hace algo malo, yo no le hablo más. Yo no me acerco más a esa persona, ya genero un rechazo increíble. Le pasa mucho a la gente que se queda muy aferrada. Me pasó con una amiga que me contó hace poco, no, me gosteó este chabón, y yo le digo, bueno, ¿qué te gosteó? No le hables más. No, capaz esa persona no era para vos, capaz eso te está diciendo algo, el destino te dijo, tipo, ese chabón no es para vos, ¿entendés? Capaz te estás hablando de otras cosas peores del chabón, no sé. Pero ella se ponía mal, como que decía, ay no, pero capaz yo hice algo. No hiciste nada mal. Cosas que malas que nos pasa, siempre nos culpamos a nosotros. Y yo me voy a culpar de esta persona abusadora, yo me voy a culpar de esta persona que me colgó los mensajes, yo me voy a culpar de esta persona que no me acompañó a la parada, me dice en persona esto, y es como, no es mi culpa, ¿entienden? No es mi culpa, no se culpen nunca. Pero siempre está como eso de culparnos a nosotros, entonces por eso yo no me pongo mal. Y me acuerdo que mi prima me preguntó, ay boludo, ¿y cómo estás con esto que te pasó? Y es como, aprendí. Experiencias. Yo creo que esa es la solución de no pasarla mal, como siempre ver las cosas como, no positivas, porque no es positivo que abusen de vos, pero aprendí y sé que no lo voy a hacer nunca más, ¿entienden? Nunca más voy a priorizar al otro antes que a mí. Y si la otra persona no quiere, bueno, te mando un beso. Nos vimos. No sos para mí, ni para nadie si haces eso. Estoy usando este rímel porque el otro que tengo me da vergüenza mostrarles que es el mismo del año pasado y está más seco que yo. Entonces, nada, abrí uno nuevo que tengo desde el año pasado también. No, tengo desde vacaciones de verano. Y nada, nunca lo usé en mi vida. Me acuerdo que lo regalaron en un evento y yo me agarré 3 y no, nunca los usé. Está medio seco igual, ¿no? Pero nunca la vi. Ay, no me manché, qué bien. Igual como que no pinta mucho. O sea, pinta pero tampoco tanto. Tengo que hacer compras veganas porque estoy en la B. Estoy usando maquillaje de hace años y eso está muy mal. Sí, me falta más cantidad del otro lado. Ay, tengo miedo de... No me manché. Está medio seco, ¿eh? No sé qué onda si es así o es porque lo tengo hace 50 años. Tuiteé algo hace poco también que dije algo como... Ya está, a mí ser lesbiana, porque estas situaciones que pasa con los varones y muchas me dijeron, Marian, está mal que digas eso porque estás como dejando a las lesbianas como en segunda opción. Miren, a mí me gustan las mujeres también. A mí me gustan las mujeres hasta más que los hombres, pero siento como que antes era un 50-50 y ahora como que siento que las mujeres es un 70 y los hombres es un 30. Como que cada vez con las cosas que me pasan como que me gustan menos. No porque las mujeres sean una segunda opción. Capaz lo expliqué mal y lo dije mal y estuve mal, pido perdón por eso si se lo tomaron mal. En sí es como que no son una segunda opción, son primera opción. Los varones son una segunda opción. Pero me pasa que con los varones se me hace más fácil. No sé, y lo detesto también porque es como... Quiero activar con minas, pero es como que se me hace más complicado. Pero bueno, no crean en serio que son segunda opción mujeres, son mi primera opción. Siempre lo van a hacer. Me gustan mucho las mujeres, pero me pasa que, no sé, con los varones se me hace un poco más fácil, qué sé yo, me hablan más. Yo también tengo que activar un poco, no les voy a negar, soy media lenta. Como que los varones es como que me dan el pie y es como que yo voy, pero con las minas algunas me dan el pie o las que me hablan no me atraen y a mí si algo no me atrae no voy. Y es algo que también les quería hablar, como cuiden su sexualidad. Posta, yo ya lo hablé en un podcast, pero me parece súper importante hablarles
de esto. No porque todas las personas varones que se crucen van a ser unos abusadores, no por eso, sino que está como muy normalizado salir una noche en un boliche y irte con alguien a tu casa o a la casa de esa persona. Y ¿sabés quién es esa persona? ¿Sabés qué hace de su vida? Y ustedes me dicen, bueno, María, pero solo estoy teniendo relaciones sexuales. ¿Y? Le estás dando tu sexualidad, le estás dando tu energía sexual a una persona que no conoces, que no sabes qué hace de su vida, que no sabes qué hizo de su vida, qué hace, qué amigos tiene. Qué sé yo a esta persona, le juro, la empecé a seguir hace un mes, más o menos. Desde el día uno que lo empecé a seguir, me atrajo. Por eso lo empecé a seguir. Vi que me habló, me respondieron unas historias, no lo conozco. Pero si hoy veo que tiene una vibra mala, yo me voy, ¿entendés? Como que, ay, sí, me pasó el domingo. Ay, me pasó el otro día. Pasó el otro día que me junté con una persona que ya había visto, tuve un laburo con esa persona. Y resulta que me tiró un comentario medio que me quedé así. Y no me gustó para nada y me incomodó bastante. Le dije como que le puse una cara que creo que se dio cuenta. Nada, no me juntaría con esa persona. Y me atraía. Y ahora no me atrae más. Es como que a mí me haces algo que todos nos equivocamos, todos, yo también tengo mis cosas, pero hay cosas que es como que no te podés equivocar. Es como que... Por ejemplo, esta persona que me colgó los mensajes no me hizo algo muy malo, solo que digo, uy, pucha, te invité a un concierto gratis y vas y me colgás. Pero ya está, es como que a lo que voy es que no me hizo ninguna maldad. Si después dice, che, mira, no me di cuenta, te pido perdón, yo le doy una chance porque no me hizo nada malo. Pero esa persona lo que me dijo es como, no puedes decir eso, ¿entienden? Hay como límites, ¿entienden? Y a mí eso me la bajás, por más que seas el más lindo del mundo, a mí me chupa un huevo el físico. A mí me importa lo personal. Me voy a poner un poquito de labial, no mucho, igual, pero un poquito porque quiero tener un poquito de colorcito. Uno no sabe lo que puede pasar, pero me gusta tener un poco de color. Bien que está como mal puesto, no importa porque el gloss es la salvación. Entonces, llegó en ahí, me fui a la mierda. Conclusión de este video, ¿todos los varones son iguales? Sí. No, mentira, no son todos iguales, quiero creer. No voy a hacer la típica frase. Las mujeres también tenemos nuestras cosas. Entonces nada, no por hacerme lesbiana vas a decir, ay listo, ya está, voy a pasar la repiola. Porque las minas también somos jodidas bastante. Pero hay cosas como que los varones siento que son como problemas de la sociedad. O sea, todos mentimos, todos, qué sé yo, todos somos tóxicos en algún punto. Te puedes cruzar gente tóxica siendo mujer o hombre, mentirosas mujer o hombre. Hay un montón de cosas en mujeres y en hombres, pero hay cosas como que siento que los hombres tienen más. Y el tema que más le quería dar es sobre el tema del abuso. O sea, tengan mucho cuidado y si les mienten es como que nunca se tomen las cosas personales. No, el problema no son ustedes, es el otro. Y mientras ustedes aprendan a ver estas red flags y todo eso, que yo, bueno, en ese momento no las vi, pero ahora las voy a ver. Chau, tipo, no me servís. ¿Por qué me voy a poner mal por una persona que es mentirosa, es manipuladora? La gente que es abusadora manipula al otro. Miente para satisfacerse a uno mismo. Entonces, ¿para qué quiero a alguien así en mi vida? ¿Por qué me voy a poner mal por alguien así? No vale la pena. No les voy a mentir, igual digo, pucha, me puso mal el hecho de haberle dado mi sexualidad a una persona así. Eso es lo que más me puso mal. Después lo demás es como que no me enamoré de esa persona ni... Si me gustaba, me dejó de gustar al toque, porque yo soy así, pero bueno, nada, nunca se tomen eso personal. Pero bueno, esas son mis experiencias con los varones y hoy voy a salir con un varón. La verdad, deseenme suerte, no sé qué onda, espero que sea buena persona, pasarla bien. La verdad que no les voy a mentir, estuve estos días como diciendo, ay, le digo que no, pero hay que pensar que no todos son iguales. Hay que tratar de pensar eso. Es difícil, pero hay que pensarlo. En el pelo me voy a dejar el pelo suelto, sequito. Me voy a peinar solo los baby. Después de accesorios me puse estos, que son anillos que hoy me regaló mi prima. Y me los voy a poner porque son re bonitos. Y son re grandecitos y me gusta mucho. Este que combina con esto. Y les voy a mostrar el outfit, que todavía no elegí el abrigo, pero bueno, les voy a mostrar. Este es el outfit de hoy. Básicamente es una musculosa que se me transparenta los pezones. Espero que no se esté viendo en el video. Pero es esta remerita, así con voladitos, que me agarra súper bien las boobies. Y estoy re contenta por eso, porque se me pasa que no me agarran bien. Pero esta tiene algo acá que no puedo mostrárselos, pero tiene eso que como que me agarra re bien. Después me puse esta bombacha, que en realidad me había puesto uno que es más calzón, pero como que no combinaba bien. Como que esta remera es cremita, no es blanca, entonces esta combina bastante bien. Después este pantalón, que ahí pueden ver mejor, tiene estas tiras así, que no se enganchan así, yo pensé eso, pero no. Y unas zapatillas blancas y yo me puse esto ahí para darle un toquecito.
Bueno, este es el outfit. Me voy a poner una camperita, no sé qué me voy a poner. No sé si se dieron cuenta, pero yo me baso mucho en mis outfits en los 2000. Me gustan mucho. Y estoy cómoda, así que me gusta. Qué raro que no me puse nada verde. Pero mejor, porque tengo que volver un poco de verde. Pero bueno, este es el outfit de hoy. Me voy a sacar unas fotos porque está lindo el día, así que voy a aprovechar, todavía tengo un poquito de tiempo. Me voy a sacar algunas fotitos, pero bueno, les voy a dejar el final look acá con el pelo seco. Pero bueno, ese es el outfit de hoy. Deseame suerte, aunque ya esto cuando lo vean ya habrá pasado. Mil disculpas si en serio se tomaron algo mal. Lo que me gusta de YouTube es que si me equivoco en algo, puedo como hablarlo. Lamentablemente en esto de las redes sociales, a veces cuando decís algo te equivocas o decís algo y la gente lo malinterpretó, que a veces pasa, te tachan, ¿entienden? La verdad que eso no me gusta para nada que hagan eso porque siempre nos equivocamos, siempre. Ustedes pónganse a pensar si nunca se equivocaron de nada. Yo en ese momento donde yo les mostré el video de los dátiles y solo les dije que tengan cuidado con el crío, yo no siento que me equivoqué, sino que en ese momento no me rescaté porque una persona no me había enterado que abusó de mí, ¿entienden? En ese momento no sentí esa... Mi instinto todavía no me estaba diciendo nada hasta que a la semana me lo dijo. Pero bueno, sigan su instinto, cuídense y varones, si están viendo esto, por favor, aprendan. Si una mina les dice que esto no se hace, no se hace. Si ustedes lo tienen normalizado y les cuesta cambiarlo, traten de cambiarlo. Pero aprendan de gente que lo sufre. Porque si nosotras le decimos, che, en la calle yo no la paso bien que vos me digas linda. No es la manera venir y gritarme linda, ¿entendés? Tipo, che, si quieres acercarte y decirme, che, disculpa, no te quiero incomodar, pero me pareciste muy linda, estás muy linda, me encanta tu pelo. Listo, yo prefiero mil veces eso. Aunque por más que un varón me dé miedo, da miedo que se acerque un varón, pero intenten no gritar en la calle, como que traten de aprender que esas cosas no se hacen. Y si chicas, ustedes tienen amigos que lo hacen, por favor, enséñenles que esas cosas no se hacen. No solo no gritar acoso, abusos, violaciones ni hablar, no quiero ni nombrarlo porque no hace falta, pero está muy normalizado abusar a veces y acosar los varones y nadie les dice nada y por eso lo siguen haciendo. Así que nada, eso, les mando un beso muy grande, gracias por acompañarme, espero que me vaya bien, si no me va bien, bueno, nunca vayan con expectativas con los varones, porque siempre puede pasar algo y en todo sentido nunca vayan con expectativas, solo piensen en pasarla bien, que esa es mi intención. Yo no busco enamorarme de esta persona, yo busco pasarla bien, es mi único objetivo. Soy una persona muy solitaria y me gusta estar sola, pero me gusta pasarla bien con otros, así que vamos a darle una chance. Les mando un beso muy grande, muy grande.